Listo, lanzamos, ¿no? Me peino un poquito. Estoy despeinado. No sé qué pasó. Buenas tardes. Estamos por largar el tercer debate bíblico con el tema de la iglesia, ¿sí? Acá con el hermano Wilte, ¿sí? El tema va a ser el siguiente, ¿sí? Cada uno va a exponer lo que conoce referente a la Biblia y a la historia para demostrar que la iglesia a la que asiste es la iglesia fundada por Jesucristo, ¿sí? En eso va a consistir el debate. Va a iniciar mi compañero, va a dar su parte, luego sigo yo, hacemos otra parte cada uno y finalizamos, ¿sí? Y bueno, para no perder más tiempo, le cedo la palabra a mi compañero. Buenas tardes, es un gusto, mi nombre es Marcelo Wilte. Bueno, voy a empezar entonces exponiendo con respecto a lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Para ello, vamos a leer primeramente en Mateo 16, verso 18 específicamente. Bien, este diálogo se da en circunstancia de que el Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos, primeramente, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos solían separarse y en eso que se separaban podían hablar y escuchar lo que pensaba el pueblo de Jesucristo, y entonces de este modo alguno había oído que el Señor era Jeremías, otro que el Señor era Elías, otro que era alguno de los profetas, y eso cada uno de los discípulos le responde al Señor, dicen esto, y luego el Señor le pregunta a ellos y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ellos vivían con el Señor, convivían, y lo hicieron durante 3 años y medio aproximadamente. Así que el Señor les pregunta, ¿qué decís vosotros? ¿Quién soy yo? Todos hicieron silencio y quien habla es Pedro, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora el Señor en el verso 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, en este pasaje hay 2 revelaciones. La primera revelación la hace el Padre a Pedro sobre quién es Jesucristo. Entonces el Señor le dice a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la primera revelación. La segunda revelación la hace Jesucristo a todos los discípulos, y el Señor les dice, sobre esta roca edificaré mi eclesia. Es una palabra griega que viene del vocablo ekkaleo, y quiere decir una congregación llamada afuera. En el tiempo de los griegos, por ejemplo, ellos que eran filósofos y tenían mucho en alta estima la sabiduría,
Ellos solían congregarse, por ejemplo, en los estadios para que diserte algún filósofo y el pueblo salía de la ciudad al estadio para oír. Entonces a eso se le llamaba, a esa asamblea se le llamaba una eclesia, una compañía llamada a ese lugar. Bueno, Jesucristo dice también, dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, y esto es una compañía llamada fuera, una compañía de personas que salen del mundo para ir a Jesucristo. Esa es la iglesia. Y el Señor Jesucristo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero lo que quiero destacar es que Jesucristo dice, edificaré, era tiempo futuro aún. La iglesia nació en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, es luego de la muerte de Jesucristo. Él es la roca, y acá hay una diferencia con lo que dicen los católicos, debido a que la Iglesia Católica sostiene que la roca sobre que se edifica la iglesia es Pedro. Pero no es eso lo que Jesucristo está diciendo, ya que recordemos que en el pasaje Jesucristo hace dos preguntas. Y las dos preguntas son en relación a quién es Él. La persona importante del pasaje es quién es Jesús, no quién es Pedro. Por eso el Señor preguntó, ¿qué dicen la gente quién es el Hijo del Hombre? Y luego preguntó, ¿ustedes qué dicen quién soy yo? Entonces, la persona importante del pasaje es Jesús. Y lo que Pedro responde es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esta respuesta es la que da base a la revelación del Señor Jesús, que dice, sobre esta roca, sobre lo que tú dijiste, Pedro, sobre quién soy yo, sobre mi persona, es no sobre Pedro, ya que para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia tiene que estar construida sobre un cimiento perfecto, un cimiento que no puede jamás ser vencido. Sabemos de que Pedro, como cualquier ser humano, falló, y la Biblia nos habla de eso, ya que hasta incluso luego Pedro llegó a negar al Señor Jesucristo. Él fue perdonado, por supuesto, pero quien nunca falló, jamás falló, es el Señor Jesús. Así que la iglesia de Cristo se edifica sobre Cristo mismo, pero era necesario que el Señor Jesús muriera. Por eso es que Él dice, edificaré. La roca estuvo colocada para empezar la construcción luego de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que la iglesia nace entonces en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, y de ahí en más está acá en la tierra, en el día presente, y va a proseguir hasta que Jesucristo venga a buscarla, como Él mismo dijo en San Juan capítulo 14, versos 2 y 3, donde Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y os tomaré. Está hablando de que Él va a transportar a su iglesia a la casa del Padre. Desde Pentecostés hasta ese momento la iglesia está siendo edificada. Otra cosa que quiero señalar es que la iglesia es la congregación de santos, la congregación de salvos. Creo que una cosa que hay que diferenciar es lo que es iglesia de un grupo religioso. Podemos identificar grupos religiosos en el cristianismo, señalando por ejemplo a los evangélicos, los católicos, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones. Hay muchos grupos religiosos, y hay que diferenciar lo que es un grupo religioso de lo que realmente es la iglesia de Cristo, que es la congregación de salvos. Bueno, como esto es solamente la presentación, ahora voy a dar lugar a mi compañero para que él haga su exposición, y luego voy a, a presentar el contraargumento. Bueno, es mi turno ahora, así que vamos a seguir.
Y vamos a comenzar con Mateo 16, 13 en adelante. La cita que dio mi compañero primero, pero vamos a ver lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica, ¿sí? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Entonces, estando él con los discípulos, con su gente, le dice: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Nosotros sabemos que el Hijo del Hombre es Jesús, ¿sí? Jesús es el Hijo del Hombre. Entonces le está preguntando: ¿qué habla la gente sobre mí? ¿Qué predica la gente sobre mí? ¿Qué enseña la gente sobre mí? Bien, ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, ¿sí? De modo que los discípulos le dicen: mira, la gente anda predicando que vos no sos el Hijo del Hombre, que Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Bien, la gente hablaba de Dios, predicaba de Dios, pero enseñaba erradamente, enseñaba cosas que no son. Entonces Jesús dice, y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Ahora la palabra es directa a los discípulos. Veamos quién toma la palabra. Respondiendo Simón Pedro, el hombre se llama Simón, no se llama Pedro. Jesús lo apodó Pedro, ¿sí? Que quiere decir piedra, ¿sí? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ciertamente Pedro respondió con la verdad. Veamos qué le dice Jesús. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación divina, esta es una revelación de Dios, ¿sí? Y se la dio a Pedro. Ahora veamos qué es lo que le dice a Pedro, porque esta parte es demasiado importante. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Sobre esta roca, ¿sí? Pedro, Petra, Cefas, piedra, roca. Le está diciendo: tú eres Pedro. Cuando alguien habla con una persona, yo no voy a decirle: vos sos Marcelo. No voy a decirle porque ya lo conozco. Directamente le largo un discurso acá. Jesús le dice: tú eres Pedro, no Simón, Pedro. Porque resulta que hay un contenido especial en esto que quiere decir que él es la piedra, la roca. Sí, Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuánta iglesia edifica? Repito, edificaré mi iglesia, una sola iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Importante detalle. ¿Por qué le da las llaves del reino de los cielos a Pedro? ¿Sí? Porque Pedro es el encargado de la iglesia. Y el que esté en la iglesia donde Pedro es el jefe, esa persona puede tener acceso directo al cielo. No quiero decir con esto que no se puedan salvar en otras denominaciones, ni es el tema tampoco. Yo solo estoy diciendo que va de manera directa, ¿sí?, al cielo. Eso lo explicaremos en otro video, el tema de la salvación, ¿sí? Bien, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ciertamente la iglesia enseñó que Pedro es el primer papa y que hay una línea de sucesores, ¿sí?, desde San Pedro hasta la actualidad. Pero ¿de dónde saca la iglesia que
que Pedro es el Papa. Estas palabras: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que te quedará atado, lo que desate quedará desatado, no son palabras que Jesús lanzó y no estaban antes escritas, sino es algo, una parte profética de la escritura de Isaías, capítulo 22, versículo 20 en adelante. Isaías 22:20 en adelante nos explica quién entrega la llave, quién recibe la llave y cómo los súbditos del rey lo tienen que llamar al que recibe la llave. Antes de eso, les voy a explicar. Un papa, la palabra papa viene de un padre, de un papá, eso es lo que significa papa. ¿Sí? Isaías 22:20 en adelante. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte. Entregaré en sus manos tu potestad, ¿sí? Potestad es poder. Y será presten atención, y será un padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, ¿sí? Un padre. La persona que el rey dejaba encargado del reino se le llama padre. Siguiente detalle. Y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros. ¿Qué tal? ¿Recuerdan? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? Y acá ciertamente vemos que esta persona recibe las llaves, ¿sí? Porque el rey acostumbraba a dejar la llave a su mayordomo, al encargado del reino, ¿sí? Y había otra parte que decía: lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Repito, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo mismo que le dijo Jesús a Pedro: lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Eso es autoridad, eso representa la autoridad que le deja el rey al mayordomo sobre su reinado. En este caso, Jesús a Pedro sobre su iglesia, ¿sí? Ciertamente la palabra iglesia significa congregación, como lo dijo mi compañero. Ahora bien, no voy a usar palabra técnica, no quiero quiero tratar de ser lo más sencillo posible. Voy a evitar usar las palabras cefas, jefas o alguna otra variante. Vamos a ir al español completamente, sí. Ya leímos lo que es Mateo 16, 13 al 19. Pero, ¿qué será iglesia? Vamos a ver Colosenses 1:18. Refiriéndose a Cristo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? La iglesia es un cuerpo y Jesús es la cabeza. ¿Sí? El cuerpo y la cabeza están unidos, nunca están separados. ¿Sí? Entonces la iglesia es un cuerpo. ¿Cómo está conformado este cuerpo? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, para ver la conformación de este cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno, ¿se acuerdan? Edificaré mi iglesia, una sola iglesia, un solo cuerpo.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Sí? A través del bautismo nos insertamos al cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Entonces es una congregación, todo lo que nos congregamos, lo que nos bautizamos, formamos parte del cuerpo. Veamos cómo Cristo va construyendo su iglesia, porque ciertamente dijo, edificaré a futuro. Se llama el futuro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, el constructor, el que dice edificaré, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque el encargado tiene la llave del reino de los cielos. Otra cita más. Pedro se lanza un discurso en Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y continúa con un discurso hasta el versículo 41. La gente recibe su palabra y dice, así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Va creciendo la iglesia del Señor, la va construyendo con los bautizados. ¿Sí? Una sola iglesia. Ciertamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Muchas veces escuchamos esa cita bíblica. ¿Y para qué estará la iglesia? ¿Qué función o qué relación tiene la iglesia con la verdad? Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna porque es pilar y baluarte porque es guardadora, guarda la verdad. La iglesia guarda la verdad, una sola iglesia, guarda la verdad. ¿Sí? De manera que es necesario acercarse a la verdadera iglesia de Jesucristo para conocer la verdad. Y no solo la verdad, sino miren lo impresionante que podemos descubrir y que es lo que estamos viendo ahora a través de la iglesia o a través de su servidor que soy yo en este caso. Efesios 3:10. Para que la multiforme, ¿saben qué es multiforme? Muchas, forma, las muchas formas, para que la multiforme sabiduría de los hombres, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué tal? ¿Sí? La multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por eso es necesaria la iglesia, es importante la iglesia. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué la iglesia verdadera es la iglesia católica, apostólica, romana? ¿Sí? Bien, cuando muere Pedro, lo sucede una persona, un papa, luego del año 67. Ese papa se llama San Lino. Después lo sigue San Clemente, San Evaristo y todos los demás papas, hasta el actual papa Francisco. Hay como 265 papas aproximadamente hasta la actualidad, si no me equivoco esa cantidad.
sucesores desde San Pedro hasta la actualidad, hasta el Papa Francisco. En el año 107, San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de San Juan, llama católica a la iglesia por primera vez. ¿Qué quiere decir católica? Universal, universal para todos. ¿Sí? Y bien, en el año 303 al 307, el emperador Constantino, a esta iglesia que ya se llamaba católica con aproximadamente 200 años en ese tiempo, le dio libertad de culto. Este emperador romano, sí, los romanos perseguían a esta iglesia, que es la iglesia católica, y dejaron de hacerlo en el año 303 al 307. El emperador Constantino se convierte, y no quiero decir con esto que sea un ministro de Dios, porque no lo fue, pero él se convierte y da la libertad de culto, y la gente tenía que seguir la religión del emperador. ¿Sí? Pasa un tiempo y todavía no existía la Biblia. Vamos a ver cómo surge la Biblia. En el año 382, durante el reinado del Papa San Dámaso I, este Papa se encarga de recopilar las cartas, los libros del Nuevo Testamento. Carta a los Gálatas en Galacia, lo trae. Carta a los Filipenses en Filipo, la trae. Carta a los Corintios en Corinto, la trae. Carta a los Colosenses en Colosas, la trae. Trae todas las cartas y las unifica y da lugar al Nuevo Testamento. Él no escribió nada, él se encargó de recopilar esos libros en el 382 y lo unió al canon judío de Alejandría. Sí, habían dos cánones en ese entonces, estaba el canon de Palestina y el canon de Alejandría. El canon de Palestina manejaba 7 libros menos que el canon de Alejandría, ¿sí? Entre esos libros, Sabiduría, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, que son 7 en total, son los libros llamados deuterocanónicos, que fueron incorporados luego en el canon oficial. ¿Sí? Y bien, se dio lugar a la Biblia en el 382, repito, con un total de 73 libros. Y lo proclamó el Papa San Dámaso I como palabra de Dios, y la gente lo creyó, porque lo dijo un hombre con autoridad, y lo hizo en el 382. No existía otra denominación cristiana en ese entonces. Y fue así hasta el año 1000, hasta el 1200, hasta el 1382, ya había pasado un milenio, era la única Biblia vigente. En el 1517 en adelante, Martín Lutero, sacerdote católico, se sale de la Iglesia Católica y da lugar al protestantismo, a las iglesias protestantes, que surgen con esta persona y manejan una versión de la Biblia, que es, bueno, con la que estamos trabajando, que no tiene los 73 libros, sino que tiene 66. ¿Sí? Le quitaron los 7 libros a la Biblia, porque según dicen en ese entonces, los católicos manejan esos libros, pero los judíos no. Y si los judíos no lo manejan, ellos son el pueblo de Dios, hay que hacer lo que ellos hacen. No es así. ¿Por qué no manejaban esos libros los judíos? Porque se hablaba de que ellos eran los responsables de condenar al Mesías, y ellos no querían tener esa responsabilidad y borraron esos libros, no los tomaron en cuenta. ¿Sí? La Santa Iglesia Católica es la iglesia que guarda los restos de los apóstoles. Dos ejemplos sencillos: los restos de San Pablo, Basílica de San Pablo; los restos de San Pedro, Basílica de San Pedro. Y todos los apóstoles, excepto Judas el traidor, todos los apóstoles están en algún templo católico, en una parroquia, en una iglesia, en lo que es católico, están los restos de los apóstoles. ¿Sí? Y bien,
Eso es por ahora lo que tengo para aportar. Quiero ahora cederle la palabra a mi compañero. Creo que me faltó que nos diga de qué iglesia viene o cuál es la iglesia que él dice que es la verdadera. Pero bueno, ahora no va a responder, o quizás yo no le presté atención. Ahora no va a responder, le cedo la palabra. Ok. Bueno, lo último que dije, yo creo que hay varias cosas que se dijeron que están un poco como, o sea, fueron tocadas solamente. Creo que el tema es amplio, no se lo puede tratar en 40 minutos, en una hora. La iglesia tiene casi 2000 años de existencia en la tierra y creo que mi compañero también se ha desviado a cosas que básicamente serían objeto de otros debates, como la formación de la Biblia, la Reforma, Lutero. Si bien está relacionado, obviamente está relacionado con la iglesia. Pero lo último que dije yo fue que debemos diferenciar lo que es la iglesia verdadera de lo que es el sistema religioso, porque muchas veces a un grupo se le llama iglesia y no necesariamente lo es. Entonces el catolicismo romano dice ser la iglesia de Cristo. Bueno, habría que ver si realmente cumple con todos los requisitos para ser iglesia de Cristo. Ellos en gran parte se van a basar en lo que es la historia, pero la historia no necesariamente va a aplicar. Recordemos que, voy a leer un pasaje para ilustrar esto, en San Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 está el diálogo del Señor con los discípulos, con los judíos. Y en un momento, en esta discusión que tiene Jesucristo con los judíos, ellos dicen, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, los judíos están defendiendo, ellos dicen somos descendientes de Abraham. Y Jesucristo les responde: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor había dicho ya antes, permítanme un segundo. En el verso 39 ellos nuevamente dicen: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora procuráis matarme, no hizo esto Abraham. Entonces ellos se estaban escudando en que eran linaje de